Soy Fernando de Nunsis y hoy os voy a contar un caso de éxito que hemos tenido en AITEX. Es aterrizar un poquito lo que nos han estado contando de cómo vamos a gestionar la información, de cómo vamos a proteger los datos que tenemos. Bueno, AITEX es una asociación privada de investigación y sobre todo centrada en temas textiles, y se divide en tres partes. Una parte de laboratorios y certificados, otra parte de I+D y otra parte de formación técnica. Está en 50 países, tienen 10 oficinas distribuidas por todo el mundo y tiene varios sectores de aplicación. Todos los sectores relacionados con materiales textiles, ¿no? Entonces, en todos estos sectores tienen proyectos de investigación y desarrollo. Entonces, dentro de los laboratorios de AITEX generan muchísima información. Entonces, ¿cómo gestionamos esa información y a quién vamos a dar permisos para poder hacer lo que tienen que hacer donde tienen que hacerlo? Y sobre todo tener una trazabilidad y un seguimiento de qué es lo que está pasando con esa información. Lo primero que hemos identificado dentro de AITEX es cuál es la estrategia que vamos a utilizar para localizar dónde está la información, porque si pensáis que la información solo está en SharePoint o en OneDrive, estamos completamente equivocados. Vamos a centralizar en un único espacio cómo vamos a gestionar esa información y esa seguridad. Vamos a minimizar los accesos a los documentos, dando permisos a quien tiene que tener permisos y dando visualización a quien tiene que visualizarlo. Y además vamos a proteger la información sensible a lo largo de todo el ciclo de vida del documento. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos generado un documento y hemos dado permisos a una serie de usuarios y luego hemos querido revocar esos accesos? Con esta tecnología nos lo permite. ¿Qué tecnología hemos utilizado? Microsoft Azure Information Protection, que tiene desde una única plataforma descentralizada la gestión del EP y IRM. ¿Alguien ha utilizado un IRM del EP? ¿Sabéis lo que es? ¿Sí? ¿Todos? Y luego hemos utilizado SafeCloud, que SafeCloud es un producto nuestro que lo que nos permite es monitorizar y gestionar la información, generando informes personalizados para el CISO, para el DPO, y además tener un histórico de lo que está pasando con esta información. Lo primero que hemos hecho ha sido definir la visión común de las necesidades. Vamos a ver cómo trabaja AITEX, cuáles son los departamentos de I+D, cuáles son los proyectos secretos, cuáles son los proyectos en los que pueden colaborar personal externo. Identificar un equipo de trabajo y unas fases de despliegue. Las fases de despliegue las hemos dividido en 4 partes. Una primera parte en descubrir dónde está la información y cómo se trabaja dentro de la compañía. Otra fase, que es la de clasificar los datos sensibles. Vamos a identificar cuántos tipos de información están utilizándose dentro de la compañía, sobre todo para minimizar los riesgos. Lo que no queremos es que vamos a utilizar una tecnología que va a hacer más complicado el trabajo del día a día. Imaginaos cómo podemos trabajar si todos los días tenemos llamadas de gente diciéndonos no puedo enviar un correo, no puedo abrir un documento. Tenemos que buscar una estrategia para minimizar los riesgos. Luego, aplicar acciones de protección de documentos y, al final, la monitorización de qué es lo que está pasando con los datos. Tener unos informes en tiempo real de qué es lo que está pasando con la información, qué documentos estamos utilizando, qué aplicaciones, quién está protegiendo y quién no, cómo se están enviando los documentos. En este caso, en AITEX, hemos definido 4 tipos de etiquetas. Una pública, una interna, una externa y una confidencial. Y podemos definir para cada una de ellas cuáles son los permisos que tiene ese documento o ese grupo de documentos. Podemos hacer una personalizada de guardar, imprimir y copiar el texto, o control total, o simplemente que pueden visualizarlo. Y está muy chulo, porque cuando estamos visualizando, si solo tenemos permisos de visualización y queremos hacer una proyección dentro del Teams, por ejemplo, la pantalla se lee en negro. Si queremos hacer un copy-paste, la pantalla se pone en negro y no podemos hacer ningún tipo de copia. Os voy a contar 3 casos de uso muy breve. Por ejemplo, para el departamento de marketing. El departamento de marketing genera publicidad o genera PDFs que tiene que distribuir con sus empleados, con los clientes, o distribuirlo de forma abierta para que todo el mundo conozca cuáles son los productos que tiene la compañía. En este caso se aplica a los documentos una etiqueta pública que no hace nada más que identificar que ese documento es público y permite enviar la información por correo electrónico. Se puede monitorizar la información desde el panel de administración.
Otro caso de uso, que en este caso sería información mucho más concreta, sería para recursos humanos. El director de recursos humanos, bueno, generamos una etiqueta que se llama interna de recursos humanos. El director de recursos humanos tiene control total sobre los documentos y el personal que trabaja con ese departamento puede editarlo, pero a lo mejor no puede enviarlo o a lo mejor no puede imprimirlo. Pero lo que sí que está claro es que se van a aplicar una serie de reglas del EP para que absolutamente nadie de la compañía pueda acceder a esos documentos. Ni se pueden enviar por correo, ni se puedan copiar en determinadas carpetas fuera de las que lo tenemos controlado. Otra de las cosas muy importantes es gestionar cómo se comparte la información. Dependiendo de cómo vamos a trabajar, si vamos a trabajar con personal puntual, pues se le envía un código, se le envía un enlace y puede solo descargárselo una única vez. O puede ser un proyecto en el que estamos trabajando con diferentes empresas, pues se establece un punto de OneDrive o un SharePoint con una serie de etiquetas donde se controlan los accesos que tenemos en los usuarios que tienen acceso. O una colaboración profesional. Bueno, dependiendo de cómo los estudios que se han hecho antes dentro de los departamentos, definimos cuál es la estrategia adecuada para llegar a un buen puerto. Y luego la prevención de pérdida de información, lo que os he comentado antes. Vamos a establecer una serie de reglas que vamos a evitar que los documentos internos salgan fuera de la compañía. O vamos a etiquetar de forma automática una serie de documentos para cumplir la normativa RGPD. En fin, hay una multitud de opciones que nos permiten controlar qué es lo que está pasando con la información, quién está accediendo a la información, y todo eso lo vamos a gestionar a través de informes de SafeCloud. En SafeCloud lo que nos va a permitir es generar una serie de informes, acceder a los datos de Azure Information Protection y mostrar en tiempo real qué es lo que está pasando con la información. Y además nos permite tener un histórico muchísimo más largo de lo que tiene Azure Information Protection. Ha sido rápido, ¿eh?